En Ecuador no podemos conocer, es decir, no podemos preguntar y podemos obtener la información acerca de qué datos se están usando, cómo se está haciendo. En caso de que yo no esté de acuerdo con la decisión que se está tomando, si soy excluido, como ciudadana no tendría derecho a decir qué está pasando con esto. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Flaxo Radio llamado Cartografías de la IA, donde conversamos sobre inteligencia artificial, datos y ciudad. En cada episodio exploraremos cómo las tecnologías digitales están transformando la vida urbana, el trabajo, la vivienda, la movilidad y las decisiones públicas. Un podcast para pensar, con mirada crítica, los desafíos del presente y las ciudades del futuro. Yo soy Stephanie Torres Viricochea. Yo soy Pablo Cabrera Barona. Y esto es Cartografías de la IA. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Cartografías de la IA, un espacio en donde conversamos cómo la inteligencia artificial, los datos y las nuevas tecnologías están moldeando la sociedad actual, nuestras ciudades y las instituciones. En nuestro episodio anterior hablamos sobre inteligencia artificial y la cuestión del trabajo. Y en este episodio, el día de hoy, queremos conversar sobre gobernanza, sobre políticas públicas e inteligencia artificial. Así es, como dice Pablo, en este episodio vamos a hablar de qué significa gobernar con datos. Y para eso tenemos a una invitada especial, que es Belén. Y bueno, voy a empezar ya de una a presentarte. Belén Gualevisi. Trabaja en temas vinculados con datos, investigadora de CTC Lab y profesora gestora de la especialización en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es socióloga con mención en Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Políticas Públicas y especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad por Flaxo, sede Ecuador. Integró la segunda cohorte del Laboratorio Latinoamericano de Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología, Policy Lab de UNESCO, y se ha desempeñado como consultora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Fue coordinadora del proyecto hacia una política de protección social basada en la inteligencia artificial inclusiva, transparente y ética en Ecuador, financiado por Claxo y UNESCO en el marco de la convocatoria Justicia Algorítmica, una inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe. También fue parte del equipo nacional a cargo de implementar la metodología de evaluación del nivel de preparación para adoptar la recomendación de ética de la inteligencia artificial de UNESCO. Como responsable de la dimensión social y cultural, sus líneas de investigación incluyen la relación entre políticas públicas y tecnologías, agendas de transformación digital a nivel regional y local, modelos cooperativos en la economía de plataformas e innovación. Y bueno, ya con todo esa experiencia, entonces te doy la bienvenida a este episodio y bueno, súper contentos de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ambos por la invitación y también por este espacio que me parece un espacio de conversación muy valioso de un tema que nos atañe a todos tomadores de decisión, pero como ciudadanas, ciudadanos y también un debate muy actual en la academia, así que gustosa de estar acá. Igualmente, un gusto, Belén. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es gobernanza de datos? Porque escuchamos gobernanza, este término, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito de las discusiones y teorías del desarrollo. Es una palabra muy usada. Y yo no soy experto en políticas públicas, tengo una intuición de lo que es la gobernanza. Puede tener distintas aristas, como gobernanza incluso desde el punto de vista informal. Pero cuando hablamos de gobernanza de datos, creo que se abre todo un campo de reflexión que creo que vale la pena, así que nos cuentes. Bueno, sí, yo acá recurro mucho al trabajo de una autora que es Paola Ricaurte Quijano, que es una ecuatoriana que viene trabajando mucho estos temas, y ella precisamente moviliza esta categoría de gubernamentalidad. Para hablar más bien acerca de cómo estos cambios en lo que refiere al ejercicio desde el Estado, ¿no es cierto?, trabajar con datos, trabajar con sistemas tecnológicos, implica no solamente cambios a nivel técnico, sino que es sobre todo un cambio en una racionalidad política distinta. Y nosotros hemos venido trabajando esto también desde finales del año 2022,
desde un programa de investigación que refiere justamente a entender mejor el impacto de la IA, del Big Data, de las tecnologías emergentes en la región. También lo hemos trabajado como un cambio ontológico, porque lo que hemos visto es que asistimos a un momento de plataformización del Estado, es decir, hay una hibridación entre las lógicas más conocidas para nosotros, ¿cierto? En lo que refiere a prestación de servicios públicos, por ejemplo, pero con unas lógicas más de mercado, más el Estado startup, lo hemos abordado de esta manera, donde el Estado empieza a verse a sí mismo más que como garante de derechos, como un prestador de servicios, además a través de plataformas siempre. Y esto cambia radicalmente también la relación con las y los ciudadanos, es decir, los ciudadanos, más que como sujetos de derecho, ahora son vistos como puntos de datos para el cálculo, para la predicción, porque hay unas lógicas muy específicas detrás de este modo de operar que tienen que ver con asociar el uso creciente de sistemas de datos, de tecnologías, siempre con la eficiencia, siempre con la objetividad, y los pensamos de modo aislado, no como parte de ensamblajes más amplios que tienen que ver también con marcos regulatorios, con el tema de capacidades, con el tema de la calidad de los datos, como vamos a conversar más adelante. Entonces sí que lo hemos visto como un nuevo momento que tiene unos imaginarios muy específicos detrás, pero que también está cambiando, como mencionaba, a nivel ontológico y a nivel de relación Estado-ciudadanos, cómo estamos haciendo las cosas actualmente. Entonces lo abordamos así. Para nosotros, el tema de la gubernamentalidad algorítmica, en este caso recurriendo a Quijano, implica unos cambios mucho más profundos de lo que usualmente se debate. Ujú. Ok, sí, súper interesante. Y de lo que dices, mencionas los alcances, bueno, como un preámbulo de los alcances que se puede hacer a nivel gobernanza si tienes datos de calidad. Y con esto también te refieres a que los ciudadanos, las personas se transforman y pasan a ser también datos. Entonces, con eso se abre, digamos, otra pregunta súper interesante de cuáles son las principales promesas del uso de datos en la gestión pública y también cuál es la diferencia, digamos, entre cuando se trata de gobernar de la forma más tradicional, sin datos, como se hacía hace años, muchos años atrás, y cuál es la diferencia ahora con lo que estamos hablando en este momento. Sí, bueno, creo que justamente hay dos partes en esta pregunta. Por un lado, hemos visto que detrás de la implementación de estos grandes conjuntos de datos, de técnicas, lo hemos visto de manera mucho más detallada en la política social, por ejemplo, los riesgos que esto está implicando en países como Ecuador, como Colombia, pero también vemos muchos más países en la región que están adoptando estos sistemas de datos y estas técnicas de IA, pero que al mismo tiempo presentan riesgos importantes en lo que refiere a interoperabilidad, por ejemplo. Entonces vemos que las promesas usualmente se orientan siempre a la parte positiva. Si usamos más datos, más tecnología, vamos a ser más neutrales, vamos a ser más objetivos, vamos a tener políticas públicas más efectivas en el sentido de reducimos costos, reducimos tiempos. Y sí que esto no es una invitación a decir que el uso de datos esté mal, pero creemos que es un poco más complejo cuando pensamos a la política pública en sí misma como un sistema sociotécnico, es decir, no basta únicamente el tema de los datos, sino que también debemos pensar en algunos otros elementos que entran en juego, y es por esto que venimos trabajando de modo muy detallado el tema de la diplomacia de datos, es decir, cómo integramos los datos en las instituciones, en las organizaciones, en la academia, incluso en las universidades, de modo que vayamos construyendo unos cambios que nos permitan una cultura basada en la fluidez, en el intercambio, en datos de calidad, de modo que evidentemente las decisiones sí puedan estar basadas en evidencia sólida, que se corresponda con los problemas que busca atender la política pública.
es importante también en el marco de la diplomacia de datos pensar en la confianza ciudadana, también cómo pensamos del tema de los equipos diversos, quiénes son las personas que están detrás de esto. Y justamente veíamos cuando trabajábamos en el estudio de la RAM hace un año más o menos que en Ecuador no contamos con una estrategia integral de esto. Sí tenemos una ley de protección de datos, que es una cosa importante en relación a otros países que todavía no la tienen, pero no tenemos todavía una ley de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que están quedando por fuera. Y en el marco de la comprensión de la política pública como un sistema sociotécnico, sí que es importante el tema de la evidencia, pero también el tomar decisiones informadas, del aprendizaje, todo el tema. Nuevamente vuelvo a lo de los equipos diversos y les mencionaba que veíamos, por ejemplo, que en Ecuador esto no pasa. No contamos con datos de género para saber quiénes están participando en toda la cadena de producción en general, cómo se está haciendo esto en el país. Y tampoco tenemos instrumentos de política pública que inviten a pensar este tema desde una visión interseccional. Es decir, no tenemos datos disponibles en todos los idiomas reconocidos en nuestro país. En el tema de política social no tenemos datos actuales con los que se estén tomando estas decisiones y sabemos que, por ejemplo, hemos tenido incluso una pandemia en medio. Y hay cosas que han cambiado muchísimo y finalmente los datos, la calidad de los datos sí que va a incidir en el tipo de resultados que de cierto modo se están delegando en este momento a sistemas automatizados. Entonces, desde esta perspectiva de diplomacia de datos, sí que pensamos de un modo más estratégico en estos otros elementos que hacen falta para que efectivamente los datos y las tecnologías hagan parte de unos ensamblajes para tomar decisiones informadas. Me parece bien interesante de concebir a la política pública dentro de una estructura sociotécnica, ¿no? Y desde esa perspectiva, vemos que lo sociotécnico sí se tiene que asentar en pensando en instituciones públicas, en el servicio que se da al ciudadano. Y también mencionaste la cuestión de la importancia de la fluidez de la información, de los datos y de la calidad de los mismos. En este contexto, y no sé si tal vez con algún ejemplo nos puedas contar en donde una institución pública puede tener una visión de transformación digital, pero puede ser simplemente un eslogan, cuando detrás puede haber datos incompletos o datos mal ingresados o incluso sesgos en los datos. Sí, bueno, precisamente uno de los casos que más hemos venido trabajando es el tema de sistemas de datos y técnicas de IA, como les mencionaba, en la política social. En el caso específico, voy a hablar un poco de los principales problemas que hemos visto en el caso de Ecuador y en el caso de Colombia. En el caso de Ecuador, vemos que esto está a cargo de la unidad del registro social que se crea hace aproximadamente 12 años en Ecuador. ¿Y cómo surge la centralidad que adquiere ahora este sistema de datos que es del registro social y las técnicas de IA que están usando? Justamente detrás de una promesa de más bien optimización de recursos. Es decir, una primera idea es que detrás del diseño de la política no hay una noción de universalización, ni tema de derechos, ni poblaciones vulnerables, que en este sector de política en específico es mucho más grave porque justamente se trabaja con población vulnerable. Los datos son muy antiguos. La última gran actualización es de 2014 y luego se han hecho algunos barridos, pero digamos que no se logran resolver todos los problemas en cuanto a contar con datos actualizados. Y luego también se han presentado problemas de interoperabilidad con esto. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de estos datos se están entregando o negando ayudas sociales a poblaciones vulnerables. En el caso de Colombia existe también el algoritmo que se llama Sisbén. En el caso de Colombia hay una organización que viene trabajando este tema, una organización de derechos digitales que es Fundación Carisma, que ha venido problematizando porque incluso en el caso de Colombia llegó a darse una venta masiva de los datos de la gente a una empresa de analítica de datos.
Entonces, interpusieron algunas acciones frente a esto. Hay también, hubo un último esfuerzo, digamos, del CISBEN en Colombia de decir que, bueno, es importante que el sistema sea reservado porque de otro modo la gente, si conoce los datos que se están utilizando de ellos, podrían generar ciertos comportamientos tramposos para acceder a ciertas cosas. En el caso de Ecuador pasó lo mismo. Hace un par de meses se declaró la reserva de la información acerca de los datos que se usan y de cómo está construido el algoritmo para entregar beneficios sociales en el país. Una reserva por 10 años. Entonces, en Ecuador no podemos conocer, es decir, no podemos preguntar y podemos obtener la información acerca de qué datos se están usando, cómo se está haciendo. En caso de que yo no esté de acuerdo con la decisión que se está tomando, si soy excluido, como ciudadana no tendría derecho a decir qué está pasando con esto. Entonces no conocemos el nivel tampoco de control humano que hay detrás, qué tanto se ha delegado, qué no se ha delegado. Entonces este caso lo hemos visto como uno que puede mostrar los problemas que pueden estar detrás de esto, ¿no es cierto? Cuando no pensamos del tema de ética por diseño, cuando no pensamos en la importancia de la legibilidad de los datos, la disponibilidad, la fluidez, el tema de pensar en esto a lo largo de todo el ciclo de vida del diseño de la política. Entonces, estos son como los dos casos problemáticos. Ahora en Ecuador también hay instituciones que están trabajando generando algunos otros instrumentos que sí que se preocupan más por el tema de la ética, de qué cambios a nivel de la organización son necesarios. Hemos visto el trabajo de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, han generado, y de la Superintendencia de Competencias Económicas, que están generando unos protocolos específicos que hablan del tema de protección de datos, de cómo se va a gestionar esto al interior de las organizaciones, y es un paso importante porque usualmente estas se ven más como cuestiones técnicas o desde una visión mucho más optimista, y sí que también es importante pensar en este otro lado. Sí. No, sí, es súper importante hablar sobre todo de ética y cómo hay muchos procesos que están ocurriendo que no son totalmente transparentes o que los datos no son auditados y un montón de cuestionamiento ahí, y obviamente la gente de a pie no entiende porque no se le informa cómo se están recogiendo los datos ni cómo están siendo procesados o limpiados, o desde la misma recolección, digamos, desde qué posturas están recolectando datos, se está encuestando a la gente, qué preguntas se están haciendo. Entonces es como algo que también nos llega mucho, ¿no? A nosotros. Y cuando hablo, digamos, de las personas de a pie, ya quiero meterme como en el ámbito de la ciudad, y con esto abrir paso a la pregunta de cómo pueden los datos mejorar la planificación urbana, y qué se pierde, digamos, cuando toda la lógica de gobernanza solo se traduce en, digamos, cosas muy tecnocráticas, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la otra cara de la moneda? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Bueno, hemos visto, nuestra aproximación se ha orientado mucho más a entender el contexto nacional, es decir, contamos o no con una estrategia integral, en este caso de inteligencia artificial, que viene muy vinculada al tema de datos. Ahora, en los gobiernos locales que tienen muchas competencias para poder gestionar estos temas, realmente hemos visto en el municipio de Quito se está trabajando una estrategia que sí que está pensando la ética, no de manera
accesoria o no como un checklist que queda al final como usualmente ocurre con este tipo de iniciativas, sino que se está pensando a lo largo del ciclo de vida, digamos. Ahora las aplicaciones que pueda tener esto seguramente serán diversas y seguramente tendremos que tener en el centro estas preocupaciones como ciudadanas, como ciudadanos también. Principalmente lo que hemos visto es que también mucho de lo que se está usando se está enfocando también en el tema de seguridad. En el caso de Ecuador, este es un tema que por nuestro contexto ha cobrado mucha relevancia, por ejemplo, todo el tema de cámaras, de reconocimiento facial, y sobre estos temas sí que habrá que tener unas salvaguardas específicas. Como mencionaba, en el caso de Ecuador sí tenemos una ley de protección de datos que aunque tiene algunos años ya, igual estamos en ese proceso de implementar. Hay una nueva ola de personas que se han formado como delegados de protección, esto se está integrando. Y a nivel de gobiernos locales, pues seguramente estará muy vinculado también al tema de capacidades locales, cómo esto se usará en el futuro y qué beneficios podrá traer o no a la ciudadanía. Y hablando de capacidades locales, ¿cómo le ves, Belén? Gobiernos locales, tal vez el municipio de Quito sí cuente con un mínimo de talento humano que podría abarcar estos temas, tal vez el municipio de Guayaquil, tal vez el de Cuenca, pero esa falta, sí, le podríamos llamar de alfabetización digital y de alfabetización de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que puede estar influenciando esta falta de alfabetización en la gestión pública de gobiernos locales? Sí, bueno, hay algunos datos un poco llamativos respecto a este tema porque justamente en el estudio que les comentaba, el que hicimos para UNESCO, que se lanzó este año con información hasta 2025, teníamos algunas preguntas que referían a los niveles de confianza ciudadana en este tipo de tecnologías. Entonces, en Ecuador conocemos que casi el 70% de ciudadanas, de ciudadanos confía en que la inteligencia artificial no está sesgada y que las decisiones que tome siempre serán las mejores decisiones. Y nosotros hemos visto datos respecto al tema de confianza en las instituciones, confianza en un modelo democrático, que en cambio son datos que van bajando, ¿no? Entonces estamos teniendo por un lado una fe ciega en los datos, en las tecnologías, por otro lado unos niveles de confianza muy bajos en las instituciones, en los otros ciudadanos, en cómo están funcionando las democracias, y sí que esto incide en cómo se están haciendo las cosas porque refuerza estas visiones un poco basadas en el optimismo tecnológico, en que siempre más tecnología es mejor y dejamos de lado problemas estructurales, incluso problemas que históricamente Ecuador no ha resuelto. Al mismo tiempo, en Ecuador no tenemos un dato acerca de cuánto invertimos en I+D, de cuántos equipos hay, por ejemplo, disponibles para en instituciones de educación. No sabemos cuáles son los niveles de capacitación con los que cuentan los y las docentes. Entonces, hay algunos datos, hay algunas cosas que históricamente hemos dejado de producir. No hay datos públicos de innovación. Recordemos que la última encuesta nacional, por ejemplo, se hizo hace 12 años en este punto ya. Entonces, hay algunas cuestiones que no hemos resuelto. Sin embargo, está siempre este optimismo de pero sigamos integrando, sigamos integrando. Y bueno, lo que vemos a nivel de gobiernos locales, como digo, no hemos estudiado el caso por caso, pero a nivel del gobierno nacional sí hemos visto también un poco con preocupación que el modo como se está implementando sí que está reforzando también dependencias históricas. En el caso del registro social, esto se hace a través de un préstamo. Este año se recibieron 110 millones más para esto, entonces sí hay una dependencia financiera, pero detrás de estos acuerdos también vienen algunos puntos específicos que refieren a ajustes regulatorios, un tema también de usar los equipos de las corporaciones con los cuales firmamos. Entonces, hay esto que
tanto Quijano como Cecilia Ricap, que es igual una economista argentina que viene trabajando mucho este tema, está reforzando dependencias y asimetrías históricas en cuanto a lo que refiere a capacidades. Entonces, sí que habrá que hacer un balance entre estos niveles ciegos de confianza que estamos teniendo en las tecnologías, este dataísmo también, esta fe ciega en los datos, como los datos hablan por sí mismos, omitiendo que hay unos procesos detrás, versus este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué está pasando en cuanto a construcción de capacidades? Y luego pensando incluso cómo no solo Ecuador, pero los países del sur global se están integrando a esto. Uno de los últimos grandes aportes es justo la teoría de la dependencia digital de RICAP, que busca entender qué lugar estamos teniendo en esta cadena de suministro global y luego qué consecuencias va a tener esto también, ¿no? Un poco esta propuesta de tener una lectura al revés, si se quiere, de estos procesos, es decir, ver dónde están quedando los residuos, dónde están quedando incluso los daños ambientales, dónde están quedando otras posibilidades de futuro. Feld, que aborda esto, es otra autora que viene trabajando el tema como residuos epistémicos y zonas de exclusión imaginativas, es decir, cómo estas grandes promesas de futuro están dejando de lado otras cosas que podríamos hacer también como países del sur global. Entonces lo hemos venido pensando en esta línea un poco más crítica. Sí, ya me dejaste como pensando mucho en cómo hay una fe ciega o bueno, hay un porcentaje mucho más alto de gente que sí confía en la IA y no confía en digamos, sus pares, o no confía entre ellos, ¿no? Es como, y tampoco en el gobierno local. Entonces, bueno, se me quedó ese dato y partiendo de ahí, yo me quedo con la pregunta de cuáles son los principales desafíos para construir una gobernanza sólida de datos y sobre todo en contextos latinoamericanos que, como Pablo decía con su primera pregunta, ya tienen brechas estructurales más grandes, como, bueno, de salud, históricas también, ¿no? De pobreza. Entonces, y también hablando de una alfabetización digital, que también es una brecha muy profunda y muy grande, cómo hablamos de alfabetización en la IA y cómo hablamos de, digamos, el capital humano que se necesita para justamente construir una gobernanza de datos óptima, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos ahora? Bueno, en términos de gobernanza, con los últimos datos que tenemos de Ecuador, justamente, ¿cómo está funcionando la configuración actual? Digamos, hay una centralidad del Mintel como ente rector, es decir, esto está centrado en el Ejecutivo, pero al mismo tiempo no hay una estrategia nacional unificada. Lo que tenemos en Ecuador es un comité de IA cuyas principales labores se han centrado en alimentar un poco los proyectos de ley que se presentaron en la Asamblea, que se fusionaron, que actualmente se debate uno, pero de todos modos ese debate está un poco estancado. Está el Mintel. No tenemos esta estrategia. Se lanzó un instrumento de política que habla de uso ético y responsable de la IA, pero no hay unas líneas muy específicas, ¿no? Acerca de cómo esto cambiaría la configuración. ¿Qué proponemos? O sea, vemos que sí es un modelo un poco top-down, centralizado. Al mismo tiempo, recordemos que en Ecuador tenemos una superintendencia de protección de datos. Sería muy importante que se trabaje de la mano, que la superintendencia tenga un rol importante acá. Y bueno, luego está todo el tema de la importancia de la participación de otros actores en el modo en cómo se está entendiendo el tema de la gobernanza en el país. Hemos visto también que en cuanto a regulación, lo más importante, además de la ley de datos, es la ley orgánica de transformación digital. En el país, el gran paraguas para hablar de estos temas han sido las distintas políticas de transformación digital y luego la ley. Entonces contamos con esto, pero en varias cosas que nos pregunta UNESCO justamente cuando nos dice
¿Cómo hacemos para implementar esto de manera ética y de modo que las personas estén en el centro? Vimos una dispersión. Hay leyes, incluso desde la ley de estadística de Ecuador, que tiene muchísimos años. En esa ley están reguladas ciertas cosas. En leyes de comunicación, otras cosas. En la transformación digital, otras cosas. Entonces es un poco dispersa. Y salvaguardas específicas para grupos vulnerables, una transversalización de enfoque de riesgos. No hay, es decir, como les contaba el caso de la política social, esto no se ha contemplado, estas han sido algunas de las sugerencias que hemos hecho en el marco del debate de la ley de IA. Y bueno, a nivel de lo que se está trabajando, que es una constante en los países del sur global, cómo los estados están convirtiéndose, como dice Ricardo, en estos clientes forzados de las grandes tecnológicas, pues no hay algo que en términos de gobernanza conste en el país. Sí, por ahí un instrumento que regulaba un poco el tema de la nube, porque siempre pensamos la nube como algo abstracto. Y en Ecuador sabemos que mucho lo que se está trabajando es con AWS a través de la firma de memorandos de entendimiento, a cambio de capacitaciones, evidentemente sobre las propias herramientas que ofrece la corporación. Pero es un esquema un poco disperso en los instrumentos que existen, que han existido desde antes. Y en cuanto a la institución a cargo, pues actualmente, como les mencionaba, es del Mintel y ese es el esquema con el que contamos en Ecuador. Los desafíos ahí tienen que ver la participación, una visión más multisectorial del tema, cómo integramos, cómo hacemos que esto integre también cosas importantes como tema de pueblos y nacionalidades en nuestro país y tema de género. Entonces son más bien desafíos que quedan por delante. Y Belén, desde ese punto de vista, quisiera preguntar tu perspectiva. La sociedad, los movimientos, la comunidad y también las empresas públicas, el sector público, ¿hasta qué punto gobiernan sus datos? Porque finalmente va a la nube, pero la nube no es algo etéreo que está por ahí, son servidores que están manejando grandes corporaciones. Me pregunto, ¿hasta qué punto gobernamos los datos? Tal vez hablando del sector público, un poco como para acotar mi pregunta. Sí, lo que hemos visto justamente es que al menos en 17 países de la región se han firmado este tipo de acuerdos con las tecnológicas. Y no solo hay una tecnológica que esté en cada país, excepto Honduras y por ahí me parece que Venezuela. Pero en los demás están presentes AWS, Huawei, Microsoft. Entonces, vemos también en Ecuador que uno de los que más ha tenido fuerza, que es uno de los que más tiene acuerdos con el Mintel, es justamente AWS. Y ellos han diseñado sus programas de DigiGov, de Digitech, que son programas de formación específicos sobre las propias herramientas. Y claro, les estamos confiando en nuestros datos porque sí, muy de acuerdo, el tema de la nube, lejos de ser una cuestión abstracta, artificial, porque incluso el término nos remite a eso, algo que quizá no tiene un sustento material, todo lo contrario. Hay centros de datos detrás de esto y digamos, incluso CNT está trabajando muy de la mano con AWS. El último centro de datos que se potenció, digamos que se equipó, es de la mano de AWS. Y ahí también decir que, nuevamente vuelvo al tema de información pública, en Ecuador ni siquiera sabemos cuántos centros de datos existen, tampoco esto está normado, dónde se están ubicando, qué implicaciones tiene esto, que son un poco esas materialidades detrás de la nube y de todo el tema de la transformación digital en general. Entonces, ¿qué tan dueños de nuestros datos somos? No lo sé, creo que está mucho en manos de las tecnológicas ahorita, esta nueva relación entre el Estado y las tecnológicas, y como ciudadanos, creo que hay un poco menos de nivel de conciencia, acerca de esto, justamente por los elevados niveles de confianza. Vemos también que estos acuerdos siempre se publicitan mucho como grandes logros, ¿no? Hay mucha confianza que se le atribuye también a estas empresas. Entonces, creo que es también un desafío.
que tenemos por delante, saber qué está pasando con esto. Sí, totalmente. Y siempre decimos, bueno, en los anteriores episodios yo noté como un patrón que se repite, que siempre en esta competencia que hay con lo privado, que serían las empresas como AWS y los gobiernos locales, siempre lo privado está súper por delante en esta carrera y el único vínculo que puede haber con los gobiernos locales es justo esta clase de unión, ¿no? O sea, yo te vendo mis bases de datos, pero tú dame tus datos. Es como lo que siempre está pasando y como tú dices, que sea como algo positivo para la gente también a mí me hace mucho ruido, ¿no? Cuando hay publicidad de cómo el Estado está cooperando con ciertas empresas globales y que eso sea bueno, es como, bueno. En fin, siempre también otra dinámica que tenemos acá en este podcast es una pregunta final y siempre les damos como este desafío de responderla de forma sucinta, de cuál para ti es el futuro de la IA en relación a la gobernanza. El futuro de la IA en relación a la gobernanza. Bueno, yo creo que es un panorama crítico y hay algunas cosas. Ha sido un poco difícil, digamos, este escenario, plantearlo así, pero a mí me gusta mucho esta noción de ignorancia estratégica y las posibilidades de resistencia que moviliza Feld frente a esto. Es decir, ¿qué es la ignorancia estratégica? El hecho de que desconozcamos estas cosas, que estas conversaciones no sean muy habituales desde esta arista, digamos, del problema, no es una casualidad. Hay también unas dinámicas muy específicas para cultivar esto y para mantener lo que ella dice, este capital reputacional de quienes están a la delantera de esto, de cómo estamos evitando estas verdades inconvenientes, de cómo estamos evitando hablar de ciertos temas y de las implicaciones que estos tienen y que van a tener para los futuros posibles, digamos. Pero como la otra cara de esto también está el tema de la resistencia, de las prácticas de cuidado y lo que ella llama el arte de notar, es decir, cómo nos acercamos a esto de modo que desde nuestro lugar también podamos ejercer una ciudadanía crítica desde los tomadores de decisión. Bueno, es un desafío mucho más complejo, pero creo que el futuro de esto sí que va a estar marcado mucho también por cómo vamos abordando el problema, cómo desarrollamos este arte de notar desde nuestros propios lugares, de cómo pensamos de esto en nuestras instituciones, cómo pensamos de esto a nivel país, en un escenario tan complejo. Incluso en Ecuador lo que olvidaba decir es que, bueno, además de esta discusión, sí que implicaría que tengamos resuelto el tema energético también. Es decir, hay muchos temas que están ahí atrás que no hemos resuelto y sin embargo vamos, ¿no? Como desde esta noción del sonambulismo tecnológico seguimos caminando y caminando y no sabemos muy bien a dónde. Entonces creo que el futuro está muy vinculado a estas posturas más críticas que podamos asumir, y ese ha sido el trabajo también que hemos hecho desde el laboratorio y lo que intentamos hacer también desde nuestro lado de co-creación de política pública, aportar a los espacios que podamos con estos debates y esta visión como más sociotécnica de la política pública y de cómo se están integrando tecnologías y datos en estas sociedades digitales, digamos. Uh-huh. Sí, súper bien. Gracias, Belén. Yo creo que lo que hemos hablado contigo hoy día, yo le veo más bien como un punto de partida, al menos para nosotros, en donde tenemos que expandir las distintas discusiones en este podcast desde esta visión sociotécnica, ¿no? La relación humano-máquina constante dentro de un ámbito institucional y de política pública. Sí, gracias de mi parte, Stephanie. Bueno, hoy hemos hecho lo que tú decías, el arte de notar, pero que no sea una conversación que solo tenga que pasar en un podcast, sino invitamos a que realmente sea un tema cotidiano, ¿no? Es muy importante hablar de todo esto. Y no, pues muchas gracias por vernos y en el próximo episodio vamos a hablar de un tema, de un dilema más que nada, que es la ética en la IA y no, también súper agradecida otra vez, Belén, gracias por aceptar la invitación y por compartir este espacio.
Muchas gracias a ustedes y pues un gusto. Hay varios trabajos acerca de estos temas, así que invitados siempre también a conocer más lo que hacemos desde STS Lab en relación a todo esto. Que muchas gracias. Gracias, Belén. A nuestra querida audiencia les esperamos en los próximos episodios de Cartografías de la IA. Hasta pronto.